permitís, si me das 20 segundos, lo que dijo el querido actor Luis Brandoni, y quería saber si vos coincidís. A ver qué dijo Luis Brandoni. El índice de pobreza. No, yo no creo que sea mayor de que la que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. Tengo entendido. No soy un experto en eso. No se mide solamente por el nivel de ingreso de los pobres, sino de la calidad de vida. Sí. En este sentido, cuando el INDEC haga la medición que me parece que tiene que hacer, va a tener que reconocer que la calidad de vida de la gente más necesitada ha mejorado notoriamente. Y esto no eleva, sino que baja el nivel de pobreza cuando la gente vive mejor, cuando se traslada mucho más rápido a su trabajo, cuando sale a la calle, llueve y no se embarra, cuando tiene baños y no letrinas, cuando tiene agua corriente. Me parece que mejora la calidad de vida. Bueno, antes que nada quiero aclararme, el productor me traicionó, veníamos leyendo otro informe y dije CEPA, es Centro de Estudio de Política Argentina, CEPA. Es la excelente consultora que ahora vamos a hablar más porque le mandó al Papa Francisco un análisis de la situación socioeconómica argentina brillante, y por eso es que quería usar como disparador al querido Luis Brandoni, que como me escribe acá, después voy a leer los WhatsApp, un oyente, Luis Brandoni es un hombre desinteresado que lo está diciendo solamente porque le sale de la víscera, ¿no? Pero ¿coincidís con lo que él dice? Para nada. La verdad que no tiene ningún asidero, no tiene ningún criterio lo que está planteando. Eso implicaría, a ver, en la Argentina, excepto la UCA, nadie hace una medición de pobreza multidimensional. Si quiere que se fije los datos de la UCA, que le van a decir otra cosa. Sí, él dice que no cree, que cree en el INDEC, dice. Bueno, el INDEC no mide eso. Cuando Axel Kicillof quiso plantear pobreza multidimensional, le saltaron a la yugular. Y todavía hoy siguen discutiendo justamente eso. Si hay algo que ha hecho el gobierno anterior es muchísima obra pública, pero además hay una gran ingenuidad, si se quiere, en el buen sentido, en el comentario de Brandoni, porque vos no resolvés exclusivamente o mejorás la vida fuera del ingreso, que es lo que dice él. Él dice, bueno, el problema de la pobreza por ingreso es uno, pero además tienen un montón de otros problemas. No mejorás eso otro exclusivamente porque hagas el tendido de agua, que por cierto, en la gestión anterior fue muchísimo más extendido que en esta gestión. Lo mismo en el caso de cloacas. Se han cansado de repetir en los medios tantas estupideces que pretenden construir una sí, que por ejemplo el gobierno anterior no hizo obras, que no mejoró las cloacas, la red de agua potable. No, pero el programa, los programas de AISA, digamos, en realidad se recupera para hacer eso, y se recupera con la gestión de Néstor Kirchner cuando visita La Matanza. Claro. Y digamos, todos los programas de agua más trabajo, por ejemplo, nacen desde ese momento, no sé, habrá sido 2009 por ahí, y desde ese momento en adelante surge esa cuestión. Este gobierno desfinanció parte de esos programas, pero lo que quería decir es que además, vos mejoras tu vida en términos fuera del ingreso cuando tenés un ingreso adicional. Yo vivo en San Martín. Los barrios más humildes, si vos vas hoy, están igual que hace 6 meses atrás, y están igual que hace 2 años atrás. En cambio, cuando vos ibas hace 3 años, bueno, toda la semana tenían un ladrillo nuevo, o ponían, le mejoraban el techo, o así. Digo, eso también tiene que ver, y no lo hace exclusivamente el Estado, lo hace la persona que vive ahí cuando tiene un mango más. Cuando no tiene un mango más, deja de mandar el pibe a la escuela. Eso también es otro dato, otra dimensión para analizar justamente lo que tiene que ver con la pobreza multidimensional me refiero, o deja ir el pibe al club, o hay un montón de cuestiones que evidentemente se han perdido por la pérdida de poder adquisitivo sufrida a partir de la asunción de Macri en el gobierno. Es decir, ni como Estado mejoraron, invirtieron en los barrios más humildes y en los sectores, digamos, de lo que es la línea de pobreza, ni tampoco lo hicieron en lo que tiene que ver
con los ingresos, eso está más claro, ¿no? Digamos, por eso Brandoni se corría de ese eje, porque sabe que ahí no la gana, ¿no? Claro. Bueno, en definitiva, ¿este panorama es lo que CEPA le mandó al Papa Francisco? Sí, nosotros hicimos un informe sobre la situación social en la Argentina. Bueno, sí, arranca planteando un poco, en primer lugar, la pérdida de poder adquisitivo sufrido por los ingresos populares, de jubilaciones, el salario mínimo, el salario registrado, las ayudas sociales, esto que está tan cuestionado. Bueno, siguen, por ejemplo, y no sé si el conjunto de la sociedad lo sabe, siguen la suerte del salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo vital y móvil se aumentó por decreto un 25% hasta agosto del año próximo, o sea, está muy por debajo de la inflación, pero muy por debajo de la inflación, con lo cual, en términos de poder adquisitivo, es de los sectores de ingresos que más pérdida han sufrido con esta devaluación tan significativa. Bueno, hicimos una aproximación a la pobreza que va en línea con lo publicado por la UCA en este último tiempo, un aumento de entre el 5 y 6 puntos en términos de pobreza por ingreso en comparación con el año anterior. En fin, una serie de... Sí, acá estoy viendo, el informe es muy completo, es realmente muy enjundioso. Dice, pérdida de poder adquisitivo en diciembre de 2018 respecto el promedio de 2015, 19,5% en las jubilaciones y pensiones. Pérdida de poder adquisitivo enero-mayo de 2015 respecto de 2019, porque ya se sabe que en marzo el índice de movilidad va a dar tal guarismo, 21%, es decir, que siguen perdiendo los jubilados el próximo trimestre. Sí, eso es un dato característico, porque lo que se logra percibir es que las recuperaciones, en el caso, por ejemplo, de las jubilaciones, o en el caso de los salarios, nunca llegan a recuperar lo perdido. ¿Por qué esto es interesante? Porque el gobierno está repitiendo en este momento que, bueno, ahora el año que viene todos recuperan lo perdido. Mentira. Recuperan en el mejor de los casos, y en ese caso es un buen ejemplo el caso de las jubilaciones, porque nosotros hacemos el aumento de la jubilación, que ya está previsto 11,83 en marzo, contra la inflación que creen, digamos, el establishment, publicado en lo que se llama REN, sí, 27 calcula, el ¿no? Banco Central. Claro. Entonces, cuando yo hago esa comparación me doy cuenta que, claro, en marzo sube la curva de poder adquisitivo un poquito, pero vuelve a caer y siempre están niveles inferiores a los de los años anteriores. Esa es la característica. El gobierno ha logrado consolidar en 3 años una pérdida de poder adquisitivo tanto de las jubilaciones como de los salarios, como de cualquier ingreso popular, en el orden de entre el 15 y el 20% menos. Esto es una caída fenomenal. Uno lo tira como si fuera un número común y corriente, pero es una caída tremendamente elevada y, bueno, es el resultado de las políticas que han aplicado, ¿no? Bueno, pero estoy viendo también, siguen los cuadros, hay muchos, ¿no? Pero bueno, la AUH, a propósito de la pobreza y lo que dice Brandoni, la AUH también pierde, así como las asignaciones familiares y todo lo que tiene que ver con pensiones de todo tipo, están en promedio el 20% de caída también. Efectivamente, con un dato ahí, en realidad, el bono que perciben ahora, que percibieron en septiembre y en diciembre, les permite no perder tanto como otros. En el caso de los jubilados, directamente no tienen bono, con lo cual la pérdida es directa. En el caso de las ayudas sociales, que le dan 3.000 pesos, les permite recuperar la pérdida de un mes y medio aproximadamente. El resto de los meses han perdido. Y en el caso de la asignación, en realidad perdieron todos los meses, y esos 2 saltos les permiten recuperar parte de lo perdido también, pero de todas formas siempre quedar abajo, ¿no? Impresionante la caída del salario mínimo vital y móvil, de los salarios, el salario básico. El año que viene va a terminar en una caída del 27,8%. Efectivamente, bueno, el salario recién lo mencionabas, el peor de los indicadores en términos de evolución. Aumentó, vale la pena recordarlo, por decreto, porque no hubo acuerdo con las centrales sindicales, y el gobierno decidió aumentarlo 25% que recién mencionaba, con lo cual
claramente quedó retrasado respecto del resto, ¿no? Bueno, impresionante el informe. La verdad que tengo para entretenerme. Me voy a tomar un buen cafecito hoy a la tarde y me voy a pasar leyéndolo bien, estudiándolo, porque esto hay que estudiarlo para después no decir pavada. Pero también estaba pensando en los datos en general, el índice Gini. No sé si me abuso de tu memoria, pero salió el tema a propósito de lo que decía de calidad de vida Brandoni. El lunes hablamos con Artemio López y él nos daba cuenta que está cayendo estrepitosamente el índice de Gini, se está acercando otra vez a los índices, está subiendo en realidad, acercándose a los índices de desigualdad. No sé si vos te recordás, pero más o menos en 2015 estaba puede ser 0,41 y hoy está en 0,43, por ahí, 0,44. Sí, de todas formas, no. El problema ahí es que este gobierno, a contramano de lo que dice mediáticamente, ha metido mano seriamente en los indicadores del INDEC y particularmente en lo que tiene que ver con la encuesta permanente de hogares. Cuando era oposición cuestionaba solo el índice de inflación, pero aprovechando esa discusión, instalando que el INDEC anterior era trucho, entonces metió mano en todos los indicadores, entre ellos en la EPH, y la verdad que yo le tengo muy poca confianza y tiene cosas muy contradictorias la evolución de la desigualdad, de los datos de desigualdad. Un dato para ilustrar esto: este año va a terminar el año aumentando los salarios registrados de los privados en promedio un 25%, los salarios, ¿no? De los registrados privados, que son los que mejor están, se supone, sí, entre el conjunto de los trabajadores. Pero el RIP que incluye esos salarios más los salarios de los no registrados. Claro. Aumentar 28,3. Es decir, los no registrados le tiran los salarios para arriba al conjunto de los trabajadores, cosa que parece bastante raro en esta etapa, ¿no? En general parece raro, pero en esta etapa en particular. Es decir, hay algo que no está cerrando y evidentemente tiene que ver con haber metido mano, ¿no? Con lo cual, de todas formas, igual, como bien dice Artemio, les da que aumenta la desigualdad. Pero sí, bueno, creo que no es lo suficientemente ilustrativa. Me dejás preocupado porque si esto lo sumo a Brandoni insistiendo sugestivamente que va a esperar el INDEC, y vos estás diciendo que también rompiendo con el esquema de que este INDEC es transparente y puro, ¿no?, a diferencia del anterior, estoy pensando que para las elecciones pueden hacer algún dibujo, no quiero creerlo. Bueno, lo que hacen es reducir el impacto de sus políticas. Midieron desocupación ahora. Lo que dice la desocupación medida en estos días respecto del trimestre anterior, no del año anterior, que claramente aumenta, sino respecto al trimestre anterior, es que en el tercer trimestre de este año, que fue el peor de todos, hay 200.000 personas que consiguieron trabajo, 100.000 que no lo tenían y consiguieron un trabajo, y otras 100.000 que no buscaban el trabajo y que se pusieron a buscarlo y lo encontraron. Bueno, hay un efecto de estacionalidad que puede existir, pero en este trimestre en particular, donde todas las variables fueron para abajo, el tercer trimestre del año me refiero, bueno, es bastante irreal. Por eso digo, lo que hacen es atenuar el impacto negativo de sus políticas. Sí, ahí que está metiendo monotributista, el tipo que se quedó sin trabajo y salió a hacer changa y le piden factura y saca el monotributo, más el monotributista social, con eso van configurando un poco. Sí, o mejoran los ingresos de lo que le dicen. Digo, es técnicamente bastante complejo la estimación, pero digo, evidentemente no tiene que ver con lo que está pasando en la Argentina. Sí, llama la atención Cintia Poc primero, que parecía que era la Dalí de la transparencia en los números, duró 6 meses, habrá durado en el INDEC de ahora del gobierno de Macri, y ahora acaba de, o la echaron o renunció la otra encargada, algo raro pasó ahí, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, lo que pasa es que no sale, no tiene la trascendencia que tenía antes, ¿no? Digamos, lo de Cintia Poc es paradigmático además porque fue la persona que utilizaron para cuestionar los indicadores de la etapa anterior y duró un suspiro, porque después evidentemente no, esto fue dicho por ella misma, querían modificar los datos, creo que los de desocupación casualmente, y ella se opuso y bueno, terminaron echándola.
Ah, y la última que se acaba de ir hace un mes, que estaba en el lugar de Cynthia Poc, ¿tenés algún dato? ¿Hay algún dato de qué pasó ahí? No, la verdad que no. Pero La llama la verdad atención, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿se puede decir, Hernán, que todas las variables socioeconómicas, de acuerdo a la perspectiva incluso del mismo presupuesto del gobierno y hasta lo que dice el staff report del Fondo Monetario, cuando termine este gobierno, todas van a dar peor que en el 2015? Y definitivamente, por ahora los datos son muy contundentes y no hay ninguno ni siquiera discutible. ¿Y qué dice alguna respuesta del Papa a este informe? ¿Le llegó alguna devolución? No, nosotros se lo hicimos por un pedido de Palazzo, que bueno, tenía una reunión con él y nos planteó el pedido justamente de hacer un informe de resumen, si se quiere, de las cuestiones sociales, pero bueno, tiene que ver también con la inquietud que el Papa y el seguimiento preciso que el Papa realiza, sobre todo de las variables sociales en la Argentina. Bien. Bueno, hay varias preguntas de oyente. Una te traslado, un oyente quiere saber qué pasa con la metodología de la medición de pobreza de la UCA, así a grandes rasgos. ¿Cuál es el...? Y yo tengo serias dudas respecto de la metodología. Básicamente es medio técnico, pero básicamente por un dato en particular que es lo que se llama inversa del coeficiente de Engels. En realidad, cuando vos medís pobreza, lo que se hace es se mide una línea que es la línea de indigencia, que es la línea de la valorización en pesos de una canasta alimentaria. Y se extrapola la pobreza de manera indirecta a través de un cálculo que estima los consumos no alimentarios de un segmento de la sociedad que es cercano a la línea de pobreza. Es medio técnico, pero bueno, la UCA utiliza un Engel fijo, con lo cual subestima el peso de los servicios. El INDEC no lo tiene fijo, pero también lo subestima. Esa es la principal crítica que diría la UCA, además de que en términos de representación no tiene la misma cantidad de gente que tiene el INDEC, pero de todas formas eso sería menos discutible. Lo otro es más discutible, y además hay serias dudas, sobre todo en los datos de la UCA respecto de 2015 para atrás, dado que hay una asociación entre los niveles de ingreso e inflación respecto de la pobreza, y en la etapa del kirchnerismo los datos de la UCA van a contramano de esto, para mí deliberadamente. Pero bueno, en términos generales, en esta última medición hay un salto de entre 5 y 6 puntos que a nosotros nos da similar. Ah, bien. Es cierto que de acuerdo a la medición actual de la UCA, en el 2002 la pobreza habría llegado más o menos al 70%. Bueno, depende cómo se mida la canasta. Es bastante complicado tirar para atrás, como se dice, entre comillas, una canasta, pero sí, efectivamente, cualquiera de lo del INDEC mismo también llega al 70% con esta canasta que modificaron cuando asumió Toresca. Bien. Con lo cual, son cosas que no se dicen. De todas formas, es difícil tirar canastas durante largo tiempo para atrás. De nuevo, es una cuestión técnica, pero porque se utilizan canastas de consumo que se actualizan aproximadamente cada 10 años. Y no es tan fácil actualizar esas canastas. No es lo mismo el consumo de ahora que el consumo de hace 10 años. De hecho, esto también es una crítica al INDEC, que ha modificado la canasta y ha vuelto a la canasta del 2005 y 2006, que nada tiene que ver con la canasta de consumo de la actualidad, ¿no? Volvió la del 2005-2006, mira vos. Sí. Es decir, que para que le explique a la gente, a ver si estoy correcto, Hernán, la pone más alta, por lo tanto da más pobre, obviamente. No es lo mismo que la canasta sea 20.000 que si la pongo a 25.000. Sería una cosa así. Claro, da menos pobres. Y además tiene una característica: el peso de los servicios en esa canasta es sensiblemente menor que el peso de los servicios en la actualidad. Claro. Porque las encuestas lo que no miden es cambios, o sea, en general todas las mediciones, esto a nivel internacional, de IPC, de índice de precios o de pobreza, consideran que el consumo es relativamente estable.
Entonces no hay grandes modificaciones en ese comportamiento. Cuando vos tenés una modificación, por ejemplo, en el costo de los servicios, tan significativa y tan rápida, esa encuesta no lo puede medir. Claro. ¿Bien? Sí, el colega tuyo, no mal, pero Mariano Klosterborg, creo, se llama el que trabaja para... Mariano, sí, había hecho un índice muy bueno que indicaba que la ponderación que tomaba el INDEC atento a los servicios sería de tal nivel que para que la luz impacte como impactan en los precios del INDEC, en el IPC, tendrías que ganar más o menos 60.000 pesos por mes. Sí, en realidad, a ver, pesan entre 3 y 4%, es decir, vos tendrías que tener que el promedio de la sociedad gana aproximadamente, supongamos, 60.000 pesos para que sea el 3%. Claro, sí, es no cerrado. Pero el conjunto de todos los argentinos, ¿no? Claro, claro, obviamente. El que gana la jubilación mínima, te imaginás el impacto que tiene eso. Clarísimo, Hernán, muchas gracias como siempre por habernos atendido. Si no volvemos a hablar hasta el año que viene, te deseo muchas felicidades, lo mejor para vos y tu familia. Un abrazo grande para todos ustedes. El economista Hernán Lecher, titular de la consultora CEPA, Centro de Estudios de Política Argentina, que le acaba de mandar una muy importante evaluación de toda la situación socioeconómica al Papa Francisco. Ya está